Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí en esta hora reunidos para escuchar una vez más la palabra de nuestro Dios. La palabra que es verdadera, que es única, que no existe otra palabra tan verdadera como es la palabra de Dios. Y sin duda que cada oración, escrito, cada salmo, todo lo que está escrito en ella es un verdadero, es una verdadera medicina para nuestra vida. En esta tarde, perdón, quiero tomar dos versículos del capítulo 3 y capítulo 4 de, de los Salmos. El primero se llama una oración matutina de confianza en Dios. Sin duda que la única medicina, la única cura, ahora sí que podemos decir para todos nuestros achaques físicos, emocionales y espirituales, la única medicina es la palabra de Dios, hermanos. Y esto solamente puede ser real cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escuchamos. Y David, ese gran hombre, ese gran hombre humanamente, que fue como cada uno de nosotros, con emociones, con pecados, con debilidades, ese gran hombre supo, conoció, tuvo, leyó que solamente Dios es el único que puede sanar, que puede aliviar, que puede perdonar, que puede dar vida a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, solamente tomados de su mano. La oración, hermanos, es la única medicina que nos puede dar alivio ante cualquier situación. La oración es la cura para toda enfermedad física y espiritual. Recordemos allá en Santiago cuando dice si alguien está enfermo, llame a los ancianos y oren por esos hermanos enfermos. Y David lo sabía porque en uno de sus salmos también dice, tu palabra ha sido medicina a mi cuerpo. Entonces, hermanos, la oración es la fuerza, es el poder que tenemos nosotros los cristianos. Y junto con la oración es la palabra de Dios, porque es también la que da vida, porque es la verdad. Partiendo de ahí, es la verdad. Es la única verdad, hermanos. La palabra de Dios. Y sin duda que la oración es otra fuerza de poder de la que dependemos, la que nos ha dejado el Señor también en esa oración modelo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando pasamos por situaciones difíciles? A veces tenemos que reconocer que no echamos mano
de esa medicina, de esa cura, que es la palabra de nuestro Dios. Voy a leer en el capítulo 3 del Salmo capítulo 3, de esa oración matutina de confianza que tenía David cuando huía delante de su hijo Absalón. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Hay muchos problemas, hay muchas necesidades. Tienes también quizá muchas enfermedades o algunas enfermedades. Y todo eso son enemigos, son adversarios. Y como dice David, se han multiplicado, se multiplican. Yo no sé cómo David, siendo el rey, siendo el gran rey, tenía temor, tenía miedo de su hijo. Y lo veía como un adversario. Y todos aquellos que seguían a Absalón eran sus enemigos también de David. Y como dice el salmista, muchos son los que se levantan contra mí. Muchas son las cosas por las cuales pasaremos, hermanos. Muchas situaciones son por las que vamos a seguir pasando. Y estarán sucediendo. Y quizá ya no se pueda terminar en cierto momento la pandemia, pero pueden venir otras cosas. Y también mucha gente puede hasta hablar mal de nosotros. Mucha gente no reconoce o nos ve o nos mira y a veces así como enemigos, que somos sus enemigos. Cuando saben que somos cristianos, que tenemos a Dios, que confiamos en Dios, esa gente se vuelven nuestros enemigos. Y dice el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. La gente que no conoce a Dios, pues no tiene confianza, no tiene seguridad. Y cuando ven en nosotros esa confianza y esa seguridad, ellos la quisieran tener, pero no la pueden alcanzar, no la pueden tener, porque no conocen a Dios, porque no quieren reconocer a Dios, porque no quieren tener una intimidad con el Señor. Pero qué hermoso reconoce David cuando ve que muchos se levantan contra él, muchos son los que hablan mal de él, y lo que nos puede estar sucediendo también en este momento, muchas cosas, muchas situaciones, muchas cosas adversas. No sabemos qué va a suceder, pero Dios sí lo sabe. Dios sí tiene control de cada acción, de cada pensamiento, de cada cosa que hagamos. Dios la está mirando. Aun cuando muchas veces no estamos haciendo lo correcto, pero Dios tiene cuidado. Y me encanta este versículo y lo hemos leído. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenía David. Puedo tener muchos problemas, puedo tener muchos enemigos,
Pueden muchos hablar de mí y estar en mi contra. Y muchos pueden pensar que en mí ya no hay salvación, que solamente mucha gente puede pensar que seamos, eh, que seamos, ahí se me fue la palabra, hermanos, perdón, pero que no vean esa sinceridad que hay en nosotros con Dios, o que no estamos siendo sinceros. Pero David puede expresar esta situación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y luego fíjense lo que dice tantito después. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Un cristiano no debe ser agachado. Un cristiano no debe de ser agachón, porque su gloria, su confianza está en el Señor. Porque dice, porque mi gloria y el que levanta mi cabeza es el Señor. Un cristiano debe de estar siempre fortalecido. Un hijo de Dios, si realmente se llama, se dice y vive como hijo de Dios, no es un agachón. No tiene temor, porque alrededor de él está el escudo del Señor. Porque Dios lo rodea. Dios está alrededor de él. ¿Y cómo podemos entender esto, hermanos? Porque su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en nosotros, está en tu interior. Como vuelvo a repetir, aún cuando estás haciendo cosas que no son debidas, el Espíritu Santo está ahí y a veces te hace ver y te dice, no está bien lo que estás haciendo. Nos redarguye cuando nos sentimos redarguidos por el pecado, cuando el pecado nos redarguye. Ese es un síntoma de que la presencia de Dios, esa es una realidad de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Quiero pasarme al versículo 5, perdón, versículo 4, que es la parte de oración. Con mi voz clamé a Jehová, hizo oración, una constante, un constante clamor. Clamo, le pido, le grito en mi pensamiento. Le digo, Señor, ayúdame. Señor, sé conmigo. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué dice David? Y él me respondió. Desde su monte alto, donde se encuentre el Señor nos responde. Desde su monte alto, desde el cielo, desde cualquier lugar donde el Señor se encuentra, el Señor escucha cuando clamamos a Él. Y Él responde. No solamente escucha, sino Él responde a nuestro clamor. Ese es el poder que tenemos nosotros, los cristianos, la oración. Y a veces no la usamos. No usamos la oración como ese poder que tenemos para pedirle al Señor, para estar en esa constante comunión y decirle todas nuestras situaciones que pasamos a diario, todas nuestras tentaciones, todos quizá también nuestros descuidos. La oración es poderosa, hermanos.
Es el poder que tenemos los cristianos, pero muchos no la ejercemos como debe de ser. ¿Por qué? Porque inclusive a veces ya lo hacemos mecánicamente. Mecánicamente cuando vamos a orar repetimos palabras o a veces repetimos palabras que otras personas dicen. Y a veces hay oraciones que se parecen mucho, que estamos escuchando, oraciones de otros. Pero no hay como la oración sincera, abierta, como el niño cuando ora y que pide por el perrito, que pide por el animalito, que pide por su pelota, que pide porque se cure su perrito, su mascota. La oración debe ser sincera, lo que te salga de tu corazón, como te salga, no es rezo, es decir lo que siente tu corazón en esa intimidad que tenemos con el Señor. Tenemos una oración modelo, por eso es una oración modelo, por lo que tenemos que pedir, pero no es algo repetitivo, no es rezo, sino que es el principio de cómo tenemos que orar. Es una forma, sí, que tenemos que reconocer a Dios, que Él es grande, maravilloso, que tenemos que pedirle el pan, que tenemos que agradecerle, que tenemos que perdonar, como también nosotros perdonamos. Por eso es una oración modelo, pero no es un rezo, no es algo repetitivo. Y vemos cómo David abría su corazón con el Señor y reconocía cuando pecaba, cuando sabía que no estaba haciendo lo correcto, cuando sabía que a lo mejor no podía perdonar a un hermano, a una persona. David abría su corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, abrir nuestro corazón delante de Dios, a decirle lo que tal y cómo somos cada uno de nosotros, cómo nos comportamos, cómo somos, qué decimos, cuántas mentiras a veces decimos. Es abrir el corazón delante de Dios. Esa es la verdadera oración. Ese es el poder que tiene la oración. Cuando Dios ve nuestro corazón y ve la sinceridad que hay en él. Pero en esta oración de confianza que tenía David con el Señor, en el versículo 5, vean lo que dice, esta es la medicina, hermano. Esta es la medicina para que te quites de todas tus preocupaciones de ese día, de cada día que termina. Fíjate lo que dice David. Reconocía que tenía muchos adversarios, reconocía que se levantaban contra él, reconocía que hablaban mal de él, reconocía que tenía un Dios que estaba cuidándolo alrededor de él. Y después de reconocer esta parte, dice David, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová
me sustentaba. Hermano, si esto no es medicina, si tú no confías en estas palabras que nos dejó este gran siervo de Dios y te duermes con preocupación, yo me he dormido con preocupación. Si me duermo con zozobra o si no puedo dormir en las noches, es que me está faltando fe. Es que no estoy reconociendo que Dios está alrededor de mí, que Él es mi gloria, que levanta mi cabeza y que clamo a Él para decirle todos mis problemas. Pero cómo David podía, a pesar de todos esos problemas que tenía, dice, yo me acosté y se durmió y se despertó. Durmió sus 8, 9, 10 horas, las que hayan sido, pero no había insomnio. No había aquella situación que no podía dormir. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, Dios cuida de ti. Dios cuida de tu sueño. Dios cuida de todas tus preocupaciones, de todas tus necesidades. Él las conoce, Él las sabe, pero también necesitas reconocerlas. Necesitas clamarlas, clamar al Señor, decírselas al Señor, decirle tal y como tú eres, confesar las cosas que no puedes dejar de hacer para que tengas un sueño tranquilo, para que te acuestes, para que te duermas y para que te levantes, porque la confianza está en tu Señor, porque tu tranquilidad, tu paz está en el Señor. Versículo, voy a tomar un versículo más. No me quiero extender más, hay mucho que decir acerca de este hermoso salmo. Bueno, voy a tomar del mismo 3, el 6. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré contra 10 millares. Casi todo el pueblo, casi la mayoría, por decirlo así, estaba del lado de Absalón. Pero ¿qué dijo David? No temeré a 10 millares. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. De hecho, David, podíamos decir que él ya estaba vencido. Casi la mayor parte del pueblo, solamente algunas 2 tribus estaban con él, pero la mayoría estaban con Absalón y algunos adheridos que no eran del pueblo judío, que los apoyaban, que apoyaban a Absalón. Pero volviendo al versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y el plan de Dios era otro. El plan de Dios es otro, hermano. El plan de Dios, Dios ya lo tiene hecho para ti. Dios ya lo tiene planeado todo para ti. Nada más tienes que confiar. Nada más tienes que orar. Nada más tienes que conocer a tu Dios
y para el conocimiento de nuestro Dios está en su palabra, está en leer su palabra, está en meditar en su palabra. De aquí me voy a brincar al capítulo 4 y voy a tomar el versículo 8. Nuevamente hablando de esa paz. Y nuevamente David hablando en esa oración. Ahora era una oración vespertina. El capítulo 3 es una oración matutina de confianza. El capítulo 4, una oración vespertina igual de confianza en Dios. Y vean lo que dice este versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, si no tomas esta palabra de Dios, si no tomas estas palabras de nuestro Dios, es que quieres seguir viviendo desconfiadamente. Es que no quieres dormir en paz. No quieres estar tranquilo. No quieres tener esa paz verdadera que ya Dios ya te la dio. En paz me acostaré y asimismo dormiré tranquilo. Dormiré sin temores. Dormiré sin sueños que nos puedan aterrar por la noche. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nadie más te da la confianza de tranquilidad más que Dios, hermano. No son las pastillas, no son los tranquilizantes, no es los consejos de alguien, no es la meditación de yoga, no es escuchar sermones, escuchar predicaciones, es la confianza que tú tengas con el Señor. Es la oración, es la lectura de la palabra, lo que nos hace vivir confiados. Es lo que nos hace estar en paz, que nos acostemos y que dormiremos tranquilos. ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres vivir tranquilo? Clama al Señor, ora al Señor. Pon todas tus necesidades en tus manos. Él ya las conoce, pero pónselas, clámale a Él. Dile que sea tu guía, dile que te perdone. Él te conoce, pero quiere que tú mismo reconozcas y le digas, Señor, soy esto, soy aquello, hago esto, hago lo otro. No hago lo que tú quieres que haga verdaderamente, pero Señor, abro mi corazón para tener esa tranquilidad y esa paz y esa confianza. No tengas temor, hermano. No vivas con temores. No vivas con insomnios. No vivas tomando pastillas para dormir. Toma la oración. Toma la palabra de Dios, que es la que te va a fortalecer. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Perdona todas aquellas cosas que quizá haya dicho que no sean de parte de ti, Señor, pero que tu palabra pueda hacer efecto en todos aquellos que la necesiten, Señor. En este momento de confianza, en este momento de necesidad, en este momento de incertidumbre, sabemos que nosotros tenemos certidumbre. Sabemos que los hijos de Dios sabemos por qué camino andar. Sabemos qué hacer. Sabemos que tenemos que predicar tu palabra